Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Todos estábamos en ese medio ambiente. Padre bueno y soberano, Señor. Gracias te damos. Gracias nuevamente te doy por este honor tan grande de poder estar en tu casa de oración, de doblar rodillas ante ti, ante el único y majestuoso Dios, Creador del universo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Gracias te damos. ante el cual se dobla rodillas de los que están en el cielo, de los que estamos en la tierra, Gracias, y de Dios. los que están debajo de la tierra, y que todos confiesen que Jesucristo es el Señor, para gloria y honra de Dios Padre. En ese nombre que sobre todo nombre, vengo ante ti en esta noche, Padre, buscando tu guianza, buscando tu dirección, Gracias. buscando tu bendición. Padre bueno, Gracias te damos. darte las gracias porque fuera de ti, Señor, no somos nadie. Alabanza. Y has permitido que este grupo de hermanos, dejando todo de mano, hayan sacrificado este tiempo para venir a tu casa Sí, Señor. y poder, Señor, doblar rodillas ante ti. Y a mí que me has permitido, Padre de la gloria, poder exponer tu santa y divina palabra en esta noche. Unge mi garganta. Permíteme, Señor, expresarla como tú me has permitido otras veces. Gracias te damos. Padre, y bendice a mis oyentes, aquellos que me oyen o me escuchan por el internet. Permite, Padre de la gloria, que si no tienen un lugar donde congregarse, aquí en el 5711 de la 441 Upshire Boulevard, hay un lugar para ti. Te invitamos y permite, Padre Celestial, que tú toques estas vidas. Y a ti daremos toda la gloria y toda la honra por los méritos de tu Santo Hijo, nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando el hermano Domingo cantaba el coro, allá donde yo nací, en Sinaí, y estaba todo el mundo con los ojos cerrados, y alguien decía un error al frente, enseguida abrían los ojos. La comunión se iba. Se iba. Pero, Alabado Dios, aleluya. ¿cómo se llama? Alabanza Jehová. Santo. Alabado Dios. Ah, todo el mundo abría los ojos. Pero, como dije antes, no somos perfectos. Poderoso eres Dios, Y aleluya. todo esto se va. ¿Cómo se llama? Santo Jesús, bendito Dios. Nos perdonamos las ofensas unos y los errores unos a los otros. Alabanza Jehová. Bien, hermanos, como ustedes han podido observar y leer, unos meses atrás estuvimos hablando sobre este libro. Y hay muchas cosas que uno no las puede cubrir en la hora de escuela dominical. Y por eso las va acumulando poco a poco cuando tiene la oportunidad de exponer la palabra. Y claramente uno toma esa oportunidad. Y vemos que el libro de Efesios es un libro muy apropiado para nuestra época, para el tiempo en que estamos viviendo. Hay una repugnante maldad, pero también es una realidad y que fue la característica del mundo en los días del apóstol Pablo. Recuerden que, hermanos, cuando el apóstol iba como misionero, él no tenía unas puertas abiertas, una casa o un hotel de 5 estrellas esperándolo. Él iba enfrentándose al mismo enemigo, ya que, Alabado Dios. como diríamos, la carta a los Efesios lo explica claramente en la forma en que los oponentes al Evangelio se oponían para que él predicara el Evangelio.
Y cada vez que ya tenía un grupo de hermanos establecido, venía alguien, un judaizante, y le decía que hay que guardar la ley de Moisés, que hay que circuncidarse, que hay que guardar el sábado, que hay que hacer un sinnúmero de cosas. Y Pablo estaba predicando fe, salvación por fe. Y como dice Primera de Corintios capítulo 15, 1 al 4, lo que aprendí, eso le he enseñado. Y vemos claramente que el enemigo siempre se ha opuesto a las palabras que dijo el Señor. Y vemos claramente que en los cuales en otro tiempo vivimos. Y los vivió usted, viví yo. Pero gracias a la misericordia de Dios que nos alcanzó y nos trajo. Y lo más lindo era de que no solamente vivíamos, sino que también dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y toda injusticia. Y mire que nosotros cometíamos injusticia. Aleluya. Por la gracia de Dios no matamos a nadie. No matamos a nadie físicamente. Pero espiritualmente, ¿quién sabe a cuántos herimos? Y lo lindo es que en el versículo 32 del mismo capítulo 1 de Romanos dice, y para aquellos que practican tales cosas y se gozan en hacer maldad, aleluya, la injusticia viene contra ellos un día. Son dignos de muerte. Mi esposa en estos días encontró un librito católico de dichos, de proverbios, de toda clase de personas del mundo. Y hay una que yo cada rato la uso, que dice que la justicia es ciega y no se sabe por dónde anda. Y yo digo, pero va a llegar. Pero en ese proverbio, en ese librito dice, quién sabe llega en el último tren. Quién sabe llega en el último vagón. Pero llega. Es ciega, no se sabe por dónde anda, pero llega. Y la justicia de Dios va a llegar un día. Va a llegar un día y va a confrontar a un sinnúmero de gente. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, vemos que por ende, los grandes esfuerzos realizados por la humanidad, porque mire que el gobierno lleva a cabo un sinnúmero de esfuerzos, de proyectos de ley, para mejorar las condiciones, y que son en vano, prácticamente no se llegan a ningún lado. Por lo tanto, y siguen siendo un fracaso, pero siguen desarrollándose diferentes proyectos de ley para mejorar el medio ambiente, para mejorar la vida, para mejorar la economía. Pero la gente siguen igual. Hay un proverbio que dice que usted puede sacar la persona del arrabal, pero no puede sacar el arrabal de la persona. Y vemos claramente que pueden venir, por ejemplo, de Puerto Rico, del Fanguito, esto está en San Juan, y lo pueden poner en un hotel de 5 estrellas. Pero a la semana este hotel hecho un Fanguito. A la semana usted va a ver cómo vive esa persona. ¿Por qué? Porque viene del arrabal. Y usted lo sacó del arrabal, pero el arrabal no lo puede sacar de él. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, esta era la situación lobrega, triste, que estaban viviendo el pueblo de Éfeso. Allí habían dioses de todos colores, como en Egipto, que todo era un dios. Pero ninguno de estos, todos estos dioses eran vanos. Cuando digo vanos, eran de madera, el río era
era un dios para ellos, el viento era un dios para ellos, el caballo era un dios para ellos, un sinnúmero de cosas. Pero vemos claramente que ignoraban al verdadero Dios. Por lo tanto, la mayoría de la humanidad, como se encontraba Éfeso, el pueblo de Éfeso, estaba en esa misma condición. Se hallaba y se halla perdida sin fe y sin esperanza, según el verso 12 que acabo de leer. Esta misma ignorancia, cuando digo ignorancia lo digo con todo respeto, porque yo puedo ser, como fui chofer de camión de 18 ruedas, y el que maneja camión, la licencia es diferente al que maneja guagua pública. Guagua pública. Tiene unas regulaciones más exigentes que la del camión. Pero en el camión también tiene unas regulaciones más exigentes que la guagua de pasajeros. Por lo menos, en mi caso, yo era ignorante a las reglas de la guagua de pasajeros. Pero el chofer de la guagua de pasajeros era ignorante a la condición que se requería para manejar el camión de 18 ruedas. Por eso lo digo, que un juez puede ser ignorante en las cosas de doctor, como un doctor puede ser ignorante en las cosas de la ley. ¿Me están entendiendo? Que lo digo con todo respeto. Por lo tanto, se hallaba perdida y sin fe, esa misma ignorancia y perversidad, más el pesimismo que prevalece en este siglo XXI. Aleluya. Hoy en día también se multiplican los esfuerzos por erradicar el crimen. Miren que ese Washington pasa leyes, pasa regulaciones, pasa investigaciones. Cada rato están nombrando una comisión para investigar a alguien. Pero vemos que entre los medios seleccionados para este fin encontramos los siguientes programas. Primero, eliminar los barrios bajos, los arrabales. La manera o mejorar las viviendas, ampliación de parques y lugares de recreo, escala de sueldo mínimo más alto. Esos son los detalles que se están tratando en Washington hoy en día. Reentrenamiento de obreros, rehabilitación de los educables, aquellos que han dejado los estudios. Y mire que hay gente que, las hijas mías, muchas de ellas, las 4 se graduaron de 4º año. Pero hoy en día han tenido que lanzarse de nuevo a estudiar porque no le pusieron atención a aquello que debían aprender. La unión a la que yo pertenecía daba una beca para los hijos que sobresalían con notas buenas. Y yo se lo dije a ella, pero eso le entraba por un oído, le salía por el otro. Hoy en día, cada vez que aplican para un trabajo, le exigen algo que ellas dejaron de aprender y que han tenido que irse a estudiarlo de nuevo. Aleluya. Aleluya. Pero ¿qué pasa, hermano? Entre los programas está la ayuda psiquiatra para los que tienen problemas de aceptación. Hay quienes demandan mejores en la legislación. Otros enfatizan la necesidad de medidas más enérgicas para hacer cumplir las leyes o establecer normas que favorecen al ciudadano, como esto de los rifles, que cada día le implementan más para usted poder comprar un rifle o un arma. Ahora aumentaron de 18 a 21 años y las regulaciones son más fuertes hoy en día. Pero quien hizo la ley también hizo la trampa.
Y eso un día hablaremos, porque eso viene del gobierno romano. Las leyes de democracia y de república proceden de Roma. Y un día hablaremos de eso. Pero vemos claramente que estas personas que están buscando que se mejore la legislación es para beneficios de ellos. Ellos tratan siempre de comprar. Todos estos senadores que están sentados en Washington entraron, como dicen por ahí, con una mano al frente y otra atrás. Hoy en día son millonarios. Y acusan a Trump de que es millonario. Acusan a los Bush que son millonarios. Pero entraron allí millonarios. Eran ricos. Pero hoy en día, estos senadores entraron allí que el pueblo, la vecindad de donde proceden, les financiaron la campaña. Hoy en día son multimillonarios. ¿De dónde han sacado el dinero? Tanto demócratas como republicanos. Del pueblo, haciéndole favorcitos por debajo de la mesa a aquellos grandes de donde ellos proceden. Y esos favorcitos son de millones, hermanos. Y esta gente están tratando de hacer una mejor legislación para beneficios y para beneficios de ellos. Otros enfatizan la necesidad de medidas más enérgicas para cumplir las leyes y establecer normas que favorezcan al ciudadano. Pero si a los criminales, a expensas de la sociedad, y todo esto es bueno para ellos, los favorece a ellos y favorece a los criminales. Pero hermano que me escucha, no debe desestimarse el mérito que todo esto tiene y la importancia de todos estos esfuerzos. Pero tampoco es justo sobreestimarlo. El totalitarismo, que es lo que se practica hoy en día, el progreso, el evangelio progresivo de hacerse rico, aleluya, el socialismo estatal, o sea, la tendencia a esperar que el gobierno, aleluya, provea todas las necesidades desde el comienzo de la cuna hasta nuestra muerte. Hermano, por favor, Oh Dios, aleluya. con la consecuencia pérdida del sentido de responsabilidad individual. Porque cuando uno tiene una tendencia a tener la mano estirada todo el tiempo, pierde el sentido de responsabilidad. Si usted tiene idea de lo que estoy hablándole, cuando usted está hablando con alguien y enseguida dice, pues dame eso a mí, pues regálame esto, o dame aquello. Eso es tendencia a depender, que tiene la mano estirada todo el tiempo. Vemos claramente el totalitarismo, el socialismo estatal, o sea, la tendencia a esperar que el gobierno supla todo, es lo que hace perder el sentido de responsabilidad individual o iniciativa de cada ciudadano. Porque cuando esto sucede es peligroso. La moral se va perdiendo. La nación va dejando más y más de Dios, se va alejando más y más. Otro es el falso concepto acerca de la necesidad básica del hombre. Tal necesidad es nada menos que la remoción del peso de culpa, por lo cual el hombre, siendo por naturaleza hijo de ira,
como dice el versículo 3, que dice que por revelación, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo con los deseos de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Aleluya. Estas personas que son hijos de ira se hayan angustiado, pero yo diría, hermano, no angustia de por qué hacen estas cosas, sino que yo los llamaría rebeldía. Rebeldía, porque el hombre sin Cristo es rebelde. El hombre sin salvación huye sin que nadie lo persiga. Pero hermanos que me escuchan, lo que el hombre necesita es algo más que rehabilitación. Va más allá de mandarlo a un centro de terapia. Va más allá de mandarlo a que le inyecten, ¿cómo se llama esto? El que es drogadicto. Metadona. Porque cuando sale de allí, sale adicto a la metadona. Y cuando lo ponen en otro programa para que se le vaya la adicción de metadona, lo ponen en otra. Y sale adicto a eso. Hermano, ¿por qué no recomendarle lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario? ¿Por qué no recomendarle lo que usted y yo recibimos aquel día cuando le recibimos como nuestro Salvador, que cambió nuestra vida de adentro para afuera, no de afuera para adentro, y hizo nueva criatura en cada uno de nosotros? Pero el hombre rebelde que vive sin Dios no piensa en eso, no recibe eso. Aleluya. Lo que el hombre necesita es algo más que rehabilitación laboral o programas sociales de gobierno. Su necesidad es más, no es de nuevos programas. Al contrario, lo que necesita son los viejos programas. ¿Cuáles son los viejos programas? Ayuno, oración, lectura de la Biblia, estudios bíblicos. Aleluya. Poderoso eres Dios. Cositas que edifican, hermano. Y esto de vigilia de toda la noche y ayuno de todo el día, de 12 horas. Hermano, que cuando usted salga de allí, que aunque sea arrastrando los pies, pero sale nueva criatura, sale una persona nueva, sale de allí, aleluya, que como dicen por ahí, levanta muertos. Bendito el nombre del Señor. Alabado Dios, aleluya. Alabanza a Jesús. Porque Vive Jehová. clamando con poder, con lágrimas en los ojos y de rodillas, entonces puede haber una sincera reconciliación con Dios, el único Dios y verdadero. Y esa demanda requiere obediencia. Esto envuelve un arrepentimiento sincero y pedir perdón, porque arrepentimiento y perdón, como que esas dos palabras están fuera de la iglesia, están perdidas en la iglesia, no se mencionan en la iglesia. ¿Verdad que no? No me miren como un extraño, no me tilden de rebelde, les estoy diciendo lo que dice la palabra. Alabado el nombre del Señor. Por lo tanto, en Crónicas capítulo 7, en Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 14, él dice: si mi pueblo se humillare, déjeme leerlo directamente. Segunda de Crónicas 7, 14. Bendice alma mía Jehová. Alabado Dios, aleluya. Si se humillare mi pueblo,
sobre el cual mi nombre es invocado, Alabanza. y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta palabra nunca se me olvida. Este texto lo citó el presidente Reagan en el 1980, el primer año cuando tomó la oficina de presidente. Y nunca me olvido de que un artista de Hollywood, un liberal, citara esta porción bíblica. Y vemos claramente, hermano, y el libro a los Efesios anuncia esta bendición que ya ha sido provista para aquel que cree con fe. En el libro de Efesios capítulo 3, Aleluya. capítulo 1, versículo 3 dice: hemos sido bendecidos con grandes bendiciones en los lugares celestiales. Para aquel que clama a Cristo, para aquel que le sirve al Señor Jesucristo, Dios tiene un lugar especial para él o para ella. Y vemos claramente, hermano, que por medio de esto, su sangre expiatoria, el Hijo de Dios, versículo 13, aleluya, bendito sea Dios. Versículo 13, y la motivación de este supremo sacrificio fue su gran amor con que nos amó. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Esa fue la introducción. Perdido es una palabra perdida en muchas iglesias. La mayor parte de las predicaciones y las enseñanzas que se oyen hoy en día van dirigidas a temas que según muchos pastores son muy importantes. Los temas más agradables y populares, estos tienen prioridad. Pero estas palabras que son perdido y arrepentimiento están perdidas y mantienen a muchos perdidos, alejados en ignorancia, sin arrepentimiento. ¿Me están siguiendo, hermano? Pero las personas necesitan conocer las consecuencias que tiene el pecado en la persona. Necesitan saber cuán serio es estar perdido sin Cristo y sin esperanza. El mismo Señor Jesucristo dijo en Lucas 19:10, al final de la conversión y la conversación con Zaqueo, cuando él le dijo: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Él vino a rescatar su iglesia. Él vino a rescatarnos del lodazal del pecado. Pero ¿qué significa estar perdido? Estar perdido es estar sin Dios y sin esperanza, como acabo de leerlo en Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado Dios, aleluya. Estar perdido es no tener esperanzas de nada. Esta es una secuencia muy natural, puesto que la esperanza está basada en la promesa divina. Por ende, siendo que el periodo primitivo de la promesa o pacto no se había revelado todavía al pueblo de Éfeso. Por eso el apóstol Pablo toma tiempo en enseñarle a la iglesia de Éfeso o al grupo de la iglesia de Éfeso lo que él quiere decir en el versículo número 12 del capítulo 2. Por eso vemos claramente que en el versículo 2 dice:
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la potestad del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, y ahí se incluye él también, que vivía en esa situación. Alabado el nombre del Señor. Pero ¿qué significa el vocablo esperanza? Es la sólida y firme ancla de la seguridad de la salvación. Tal esperanza es uno de los más preciados dones de Dios, y se mencionan juntamente con la fe y el amor en 1 Corintios capítulo 13 versículo 13, donde dice: ahora permanece el amor y la esperanza, pero sobre todo la esperanza se acabará, pero el amor permanecerá para siempre. ¿Y qué pasa, hermano? En 1 Colosenses capítulo 1 versículo 5 dice: la esperanza tiene que ver con la seguridad de la salvación, porque esa esperanza es guardada en los cielos. ¿Quién es el que está en el cielo? El Señor Jesucristo, de donde lo esperamos, que un día volverá y a recoger a su pueblo, levantará su iglesia, y de una vez estaremos de una vez para siempre con Él. Esa es la esperanza que nos alienta, esa es la esperanza que nos mantiene siguiendo estos caminos. Vengan 5, vengan 20, usted nos ve continuamente en la iglesia. ¿Por qué? Porque es el mejor sitio donde podemos estar, donde podemos compartir con los demás, donde podemos doblar rodillas, seguro de que cuando doblamos rodillas hay alguien en el cielo que inclina su oído hacia nosotros y nos escucha. Bendice, alma mía, Dios. Amado Dios, aleluya. Ahora, con respecto a esta clase de bien espiritual, por su misericordia ha provisto para que el hombre, por su naturaleza caída, no lo entiende y se haya muerto espiritualmente hablando, o sea, en delitos y pecados. Es un hecho que un hombre de reconocida virtuosidad intelectual, aleluya, se han caracterizado también por responder con total desprecio o desdén a todo llamado que el Evangelio le ha hecho, especialmente a la mayoría del pueblo judío. Gloria a Dios. Sus altivos corazones rehúsan aceptar la urgente invitación para confesar sus pecados y aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador y Redentor. El hombre natural ni siquiera está debidamente apto para poder entender, para poder discernir a Dios. El hombre natural o carnal no está apto ni capacitado para cuestionar a Dios. ¿Por qué? Aleluya. Para él o ellos, estas personas que se atreven a hacer esto, es como dice el apóstol en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14. Estas cosas para ellos son locura. Este señor que murió, que era parapléjico, que lo presentaron, creo que la semana pasada murió, o al principio de esta semana. Ese era un ateo. Ese no creía ni en la luz eléctrica. Y dice que Dios no existe. Bueno,
ahora donde esté ahora mismo, tiene que estarle preguntando. Como me dijo en cierta ocasión un testigo de Jehová, que no le voy a hacer el cuento ahora porque el tiempo corre. Pero esta gente se van a llevar una sorpresa grande. Porque, hermano, aquellas personas que cuestionan a Dios, ¿quién es Dios? Que si creó al mundo, que si dónde está el arca, que si esto, que lo otro. Hermano, ¿para qué? ¿No le es más fácil por fe creerlo? Y dejar las averiguaciones para cuando un día estemos ante su presencia, allá arriba. El mismo pueblo judío, y usted lo oye cada rato. No creemos en el Mesías, estamos esperando el Mesías todavía. Estos son rabinos intelectuales, hermanos. Hombres que sinceramente, como dicen por ahí, alguien en cierta ocasión dijo que se comparaba al apóstol Pablo, y un hermano en la iglesia le dice: hermano, usted no le puede ni amarrar los zapatos al apóstol Pablo. Ni los zapatos se los puede amarrar al apóstol Pablo. Pero que esta gente que cuestionan la existencia de Dios, la veracidad de Dios, la creación del mundo, son gente bien educados, con unos altos honores de educación, pero son ignorantes en cuanto a las cosas, porque Pablo dice que para ellos es locura, pero para nosotros es vida, salvación y redención y vida eterna en Cristo Jesús, Dios nuestro. Aleluya. Por lo tanto, carecen de la capacidad de autoincitarse para prestar oído o atención a lo que Dios demanda de ellos. Y el tema de hoy es memoria. Yo pensé que era oído, el hermano me dijo que era oreja. Que fue que yo le dije: Dios no te saque ese tema. Pero ahora veo que es memoria. Aleluya. Pero lo más que me acordé fue de oído. Y vemos claramente, hermano. Ella se lo dio también. Usted me dijo oído. No, memoria. Está escrito aquí en el libro de la está memoria. escrito ahí. Y está escrito en el libro de la memoria. Pero usted está bajo el tema porque perdió la memoria. ¿Qué pasa, hermano? Que estas personas, rabinos, maestros, el maestro tuvo un encuentro con un hombre, con un rabino, un maestro de Israel, con Nicodemo. Este hombre vino de noche. Y usted puede leer el capítulo 3 completo, de cómo este hombre, siendo maestro en Israel, no entendía lo que el maestro le estaba explicando. Pero vemos claramente que en aquella conversación larga, porque le cogió un capítulo casi completo, en explicarle a Nicodemo lo que significaba nacer de nuevo, Nicodemo al final del capítulo del libro de Juan, y en la crucifixión de muerte y resurrección, en el entierro, vemos a él y a José de Arimatea recogiendo el cuerpo del maestro y poniéndolo en una tumba nueva. Quiere decir que aquella conversación trabajó con este maestro de Israel, de la misma forma que trabajó con usted y conmigo. Pero hay muchos rabinos, la mayoría no entienden, aleluya, lo que el maestro quiso decir. Por lo tanto, además de todo esto, o sea, de estar muertos en delitos y pecados, volviendo a Efesios, se hallan bajo sentencia de muerte, bajo maldición, a causa del pecado de Adán. Recuerden, hermanos, que la serpiente le dijo a Adán que no moriría, pero vemos claramente que físicamente Adán duró 130 años.
pero espiritualmente estaba muerto. Y cuando estaba muerto era porque se le escondía al Dios que lo creó. Y de ahí comenzó la separación. Aleluya. Y aquí es que Pablo usa la expresión muertos en delitos y pecados. ¿Por qué? Para que haya redención de una vida, tiene que haber perdón y arrepentimiento. Pero un arrepentimiento, hermano, genuino, 100%. Jesucristo en nosotros es la esperanza de gloria. Es una esperanza que es firme y segura para los perdidos que no tienen esa seguridad. Cuando los seres queridos mueren, y los otros días alguien me llamó la atención en la funeraria, porque yo estaba diciendo una verdad, pero lo estaba diciendo un poquito alto, y él no quería que la familia se enterara, porque en la funeraria todo el mundo va para el cielo, no importando cómo haya vivido. Y todo el malo es bueno. Y todo el mal. Pero vemos, hermanos, hablan de volver a ver a sus seres queridos en un futuro, pero no están seguros si es para salvación o para condenación eterna. Usted dirá, hermano, pero ¿cómo usted va a predicar un mensaje así en una funeraria? Hermano, la Biblia no se vende. La palabra de Dios, dice la palabra, compra la verdad y no la venda. Suena un poco duro de ver a un ser querido ahí al frente suyo, de cuerpo presente, usted llorando, especialmente al padre, la madre, la esposa, los hijos. Pero es una realidad, hermano. Y hoy en día se acostumbra que están usando el vocabulario de los pentecostales. Hasta los himnos de los pentecostales. Hasta ahí, hasta guitarra tocan. Vemos claramente palabras claras y firmes y sencillas. Estar perdido es estar sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Pero, ¿qué es estar perdido y sin Dios y sin esperanza? Los efesios, por supuesto, tenían dioses, pero eran dioses vanos. Los efesios se hallaban sin el verdadero Dios. Aquí Pablo está usando la analogía de que los pactos y las promesas fueron dadas al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y Pablo, como se le reveló este misterio de predicarle a los gentiles, y los efesios son un pueblo gentil, a él le tocó revelarle estas verdades. Aleluya, que los efesios no conocían. Que cuando le dicen que estaban sin Dios y sin esperanza en el mundo, perdidos en delitos y pecados, era verdad. Eran gentiles, no conocían a Dios. Pero ahora Pablo les presenta al Dios verdadero. El Dios que sana, salva, bautiza y viene pronto. 5 minutos más. Además, ellos también habían muerto. Por ellos también Cristo había muerto, cuando dice en el versículo 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aleluya. Agregamos también que Dios había otorgado a los efesios, como igualmente a los habitantes de Listra, la región, muchas bendiciones que compartían en el mismo grado, tales como su vida, la lluvia, buenas cosechas fructíferas que llenaban sus corazones de alimento y de alegría. Porque aparte de la salvación, hermano, pero qué alegría da tener la nevera llena, ¿verdad? Yo cuando abro la nevera,
y no veo más que agua. Yo digo, aquí no hay ni vergüenza. Aquí no hay ni vergüenza. Mi esposa dice, ahí hay de todo. Por fe. No, hay de todo, los perros que no hay antojos. Esta es la Los verdad. antojos no están ya. Sí, es verdad. Ábrele los ojos que está llena. Sí, para que la vea. Está llena de cosas que no antojos. Sí. Hermano, pero vemos claramente, la verdad era de que habían estado sin Dios y sin esperanza en el mundo, en el sentido de haber permanecido sin el verdadero conocimiento del verdadero Dios, y por ende sin santidad, justicia y paz, y sobre todo el gozo o la seguridad de la salvación. Ellos, los efesios, como usted y como yo, fueron semejantes a marinos en un barco que sin brújula ni guía se hallaban a la deriva en una nave sin timón, de noche, sin estrella y lejos del puerto. Así se encontraba usted y yo, y los efesios igualmente. Nada menos que esto es lo que deseo explicarles, hermanos, y que me entiendan lo que significa por medio de la expresión que el apóstol usa y que inspira pavor y temor cuando le dice a los efesios que estaban sin Dios en el mundo. Y así estábamos todos, usted y yo, y sin salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito sea Dios. Lo que el apóstol resume es que es el propósito universal de la iglesia, cuya expansión es más amplia y más ancho que cualquier océano del mundo. El mundo se compone de 3/4 partes de agua y 1/4 parte de tierra. El océano Atlántico es el océano más tumultuoso, más grande, el más grande. Sin embargo, de lo grande que es la labor de la iglesia, el océano Atlántico se queda chiquito a la labor que tiene la iglesia por el frente. Usted y yo. Una pena que usted hay veces que pone radio, televisión y un sinnúmero de cosas pidiendo, bachateando o negando la verdadera palabra sin enfrentar en verdad la verdadera responsabilidad que la iglesia tiene para la expansión del evangelio. Y usted oye una de testimonio que sinceramente yo lo que hago es cambiar el canal, porque no vale la pena ni escucharlo. Pero recuerde esto siempre, hermano. Si no se le queda nada, quédesele esto. La responsabilidad que tiene la iglesia en este mundo es mucho más grande que el océano Atlántico. Alabado sea el nombre de Dios. Con esto termino. Y esto abarca a judíos como también a gentiles y a todo el que quiera apropiarse de lo que el Señor Jesucristo ha hecho. Y esto es por medio de la fe, no por obra, para que nadie se gloríe. En los versículos del 1 al 12 se nos dice que esta universalidad fue asegurada por las grandes bendiciones redentoras y otorgadas a ambos, cuyo centro está en el Señor Jesucristo, y que constituyen un paralelo de su resurrección
y su pronto regreso por su pueblo. Recuerden, la ley fue dada al pueblo de Israel, el Señor Jesucristo la dio a conocer y el apóstol Pablo la ha explicado al pueblo de Efesios, al pueblo de los romanos, al pueblo de los gálatas y a la iglesia del siglo XXI. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por su atención. Amén. Amén. Nuestro pastor. Todo eso es Dios.